A comienzos de los años 60, Guadalajara tenía otro pulso. Al amanecer, el sonido del agua corriendo por las banquetas anunciaba que las señoras ya estaban limpiando el frente de sus casas. Poco después, aparecía el panadero en bicicleta, con su canasta llena y su pregón inconfundible, mientras los camiones viejos avanzaban despacio dejando humo, rechinidos y un ruido que hoy parecería molesto, pero que entonces formaba parte natural del día. La ciudad despertaba sin prisas. Entre mercados, voces callejeras y radios encendidos en las salas, el tiempo parecía caminar más lento. Cada sonido tenía un lugar: el vendedor ambulante, la música que salía de una ventana, las conversaciones que se cruzaban de banqueta a banqueta. Guadalajara no solo se habitaba, se sentía. Vamos a caminar por sus calles, a asomarnos a sus costumbres y a esas rutinas sencillas que hoy ya no existen, pero que moldearon la vida de generaciones enteras. Te invitamos a volver, aunque sea por unos instantes, a la Guadalajara de los años 60. Arranquemos el recorrido. En los años 60, Guadalajara vivía un momento clave. La ciudad empezaba a dejar atrás su imagen completamente provinciana para asumir, poco a poco, el papel de motor del occidente mexicano. Aún no tenía el vértigo de una gran metrópoli, pero el cambio ya se notaba en el ambiente. Nuevos fraccionamientos aparecían en las orillas, las calles se extendían y lo tradicional comenzaba a convivir con señales claras de modernidad. En esa década, Guadalajara ya era vista como la segunda ciudad más importante del país. Sin embargo, a diferencia del entonces Distrito Federal, conservaba una tranquilidad especial. Había un trato cercano entre vecinos, confianza en el comercio local y una vida comunitaria donde todos se conocían. La palabra del carnicero o del tendero seguía teniendo más peso que cualquier papel firmado. El movimiento del campo hacia la ciudad fue constante. Familias completas llegaban desde pueblos de Jalisco, Michoacán o Nayarit con la esperanza de un futuro más estable. Muchas se asentaron en zonas que hoy forman parte del centro urbano, pero que en aquel momento apenas se consolidaban, como Oblatos, Santa Cecilia o El Retiro. Ahí surgieron casas sencillas, levantadas con esfuerzo propio, ladrillo por ladrillo, muchas veces los fines de semana y con ayuda de la familia. El crecimiento industrial dejó una marca profunda en esos años. Las fábricas comenzaron a contratar a gran escala. Desde talleres textiles hasta plantas metalúrgicas, el empleo se multiplicó. Empresas como Kodak, Bimbo y numerosas fábricas de calzado ofrecían trabajo a cientos de tapatíos. Las jornadas eran pesadas, pero había estabilidad, y con ella nació una sensación colectiva de progreso y esperanza. En el plano político, México atravesaba una etapa de control absoluto del PRI. El discurso oficial hablaba del llamado desarrollo estabilizador, una época en la que se presumía un crecimiento económico sostenido y constante. Guadalajara se sumó a ese impulso. Obras públicas, empleo y expansión urbana reforzaban la idea de que el futuro estaba asegurado. Así, la ciudad avanzaba entre el pasado y el porvenir. No era todavía la urbe acelerada que llegaría décadas después, pero ya no era la Guadalajara quieta de generaciones anteriores. Con el paso de los años 60, Guadalajara empezó a cambiar de piel. Llegaron inversiones en infraestructura, calles más anchas, alumbrado público moderno y tramos de pavimento que poco a poco iban sustituyendo el empedrado. El Periférico Norte todavía era una idea en proceso, una obra que avanzaba lentamente, pero ya se hablaba de rodear la ciudad para conectarla mejor y prepararla para el crecimiento que venía en camino. El transporte público también comenzó a transformarse. Los viejos tranvías eléctricos, tan característicos y queridos, fueron desapareciendo poco a poco. En su lugar llegaron camiones de ruta fija, más rápidos y funcionales, aunque sin el encanto de aquellos vagones que recorrían la ciudad con su traqueteo inconfundible. Era una señal clara de que la modernidad estaba ganando terreno. En el plano cultural, el mariachi seguía siendo símbolo y orgullo, pero nuevos sonidos empezaban a colarse por las ventanas. La radio, siempre encendida en las casas, mezclaba voces como la de Javier Solís y Los Panchos con ritmos llegados de fuera. De pronto, también se escuchaba a Elvis Presley y a The Beatles, sembrando curiosidad y nuevas formas de pensar, sobre todo entre los jóvenes. El crecimiento se sentía como promesa, pero también como advertencia. Cada edificio nuevo que se levantaba implicaba la desaparición de una casa antigua, de un patio, de una historia. Mientras Guadalajara se expandía,
Algo delicado comenzaba a ponerse en riesgo. Esa vida tranquila, pausada, hecha de costumbres repetidas y miradas cómplices entre vecinos. Sin embargo, en esos años, todavía no se había perdido del todo. A pesar del avance urbano, la vida diaria seguía fluyendo sin prisas. El reloj no dictaba cada movimiento y los días parecían rendir más. Guadalajara conservaba el espíritu de un pueblo grande. El sonido de los pasos sobre el empedrado, las voces de los vendedores anunciando su mercancía y el eco de la ciudad despertando formaban parte del paisaje cotidiano. En muchas colonias, la mañana comenzaba con señales bien conocidas. La campana del lechero, el barrido constante de las escobas de palma y el saludo entre vecinos al salir de casa. Las familias seguían una estructura firme, con reglas claras pero funcionales, donde cada quien tenía un papel definido. En la Guadalajara de los años 60, la vida familiar seguía un orden que hoy parece lejano. Muchas mujeres permanecían en casa, al frente del hogar y de la crianza, mientras los hombres salían temprano rumbo a oficinas, talleres o fábricas. Era una dinámica clara, aprendida y aceptada, que marcaba el ritmo de los días. Los niños asistían a la escuela pública y no era raro que caminaran varias cuadras para llegar al salón. Al sonar la campana de salida, la calle los esperaba. No existían consolas, teléfonos ni pantallas que absorbieran el tiempo. La imaginación lo ocupaba todo. Se jugaba bote pateado, la roña, trompo o canicas. Las niñas organizaban la comidita, saltaban el resorte o armaban collares con semillas recogidas del suelo. Las calles eran su territorio, casi sin autos que interrumpieran la diversión. A veces el juego se detenía de golpe por un grito que salía desde alguna ventana. Era la señal de que tocaba hacer la tarea o meterse a bañar. Así, sin relojes ni alarmas, el día iba encontrando su cierre. Los fines de semana tenían un pulso distinto. La misa del mediodía marcaba el inicio del domingo, seguida por una vuelta a la plaza para tomar una nieve o visitar a la familia. Eran días de convivencia tranquila, de saludos largos y conversaciones sin prisa. Las serenatas seguían vivas. Los muchachos llevaban mariachi a la ventana de la joven que les gustaba, siempre bajo un ritual de respeto hacia los padres. No era solo música, era una forma de cortejo cuidada, casi ceremonial. En casa, la figura del abuelo o la abuela ocupaba un lugar fundamental. No se les apartaba, se les integraba. Vivían con la familia, contaban historias, cuidaban a los nietos y resguardaban la memoria del pasado. Eran el puente entre generaciones. En los barrios, la comunidad estaba activa. Todos se conocían. Si un niño se portaba mal, cualquier vecino podía llamarle la atención como si fuera de la familia. Y cuando había necesidad, la ayuda llegaba sin preguntas. Se prestaba sal, se compartía pan, se hacían favores de palabra. Era un acuerdo social no escrito, sostenido por la confianza. Con todo y sus limitaciones, muchas personas encontraban en esa rutina una calma especial. Una forma de vivir más cercana, más presente, más conectada con los demás y con lo esencial. Así era la Guadalajara de los 60, sencilla, comunitaria y profundamente humana. Si algo distinguía a Guadalajara en los años 60, era su sabor. La ciudad tenía un aroma propio, inconfundible. Desde temprano, el aire se llenaba de pan recién horneado, elote cocido, café tostado. En las casas y fonditas, los guisos empezaban a burbujear desde la mañana, y esos olores se escapaban por puertas y ventanas como una invitación silenciosa. Frijoles con epazote, caldo de res, chiles rellenos, tortillas hechas a mano. Comer no era solo alimentarse, era parte de la identidad diaria. Los mercados eran el verdadero centro de la vida barrial. El mercado San Juan de Dios era prácticamente una ciudad dentro de otra. Pasillos estrechos, multitudes constantes, colores intensos y voces que se mezclaban sin pausa. Ahí se encontraba de todo: carne, frutas, hierbas medicinales, zapatos, juguetes, utensilios. Ir al mercado no era un simple mandado, era una experiencia completa para los sentidos. Cada comerciante tenía su clientela fija, su manera particular de atender, de pesar, de envolver la mercancía en papel estraza o periódico. Las conversaciones fluían con naturalidad y la confianza se construía con el tiempo. Comprar era también convivir, y luego estaban los tianguis. Algunos tan grandes como el tianguis del Baratillo, que se extendía por calles enteras. Entre polvo, gritos y regateos, se podía hallar absolutamente todo: herramientas, animales, discos, ropa nueva y usada, objetos sin nombre. Era un universo caótico y fascinante, donde la tradición oral seguía viva en cada trato y cada palabra. Muchas calles todavía no estaban pavimentadas. El empedrado dominaba en las zonas antiguas y las banquetas eran angostas.
a veces rotas, pero tan familiares como el saludo del vecino. Los postes de luz eran pocos y altos, por lo que las noches quedaban medio iluminadas. Aún así, la ciudad se sentía segura. La oscuridad no generaba miedo, solo silencio. Las casas, sobre todo en barrios tradicionales como Santa Tere, Mexicalcingo o el centro, conservaban una arquitectura sólida y acogedora. Techos altos, puertas de madera gruesa, zaguanes con mosaicos gastados por los años. En el interior, patios con macetas, lavaderos de cemento y tendederos donde la ropa se secaba al sol. En las paredes, estampas religiosas y fotografías antiguas en blanco y negro, de abuelos y antepasados, observaban el paso del tiempo. Así olía, sonaba y se veía Guadalajara en los años 60. Una ciudad viva, cercana, hecha de detalles simples que hoy parecen pequeños, pero que entonces construían una forma de vida completa, profunda y llena de sentido. El transporte también hablaba por sí solo. En la Guadalajara de los años 60, todavía se alcanzaban a ver los últimos tranvías eléctricos recorriendo la ciudad, lentos y rechinantes, como despidiéndose de una época que se apagaba. Ya iban de salida, pero su presencia seguía siendo parte del paisaje cotidiano. Los camiones urbanos tomaban cada vez más protagonismo. Eran grandes, pesados, ruidosos y pintados con colores llamativos. Dentro viajaban dos figuras inseparables, el chofer y el cobrador, quien avanzaba entre los asientos recolectando el pasaje mientras anunciaba la ruta a voz en cuello. Cada trayecto era una experiencia compartida. Muchos otros se movían en bicicleta. Obreros, estudiantes y señores mayores pedaleaban sin prisa por avenidas y calles secundarias. Tener automóvil propio era un privilegio reservado para pocos. La mayoría caminaba, usaba camión o se desplazaba en dos ruedas. La ciudad estaba pensada para recorrerse a escala humana. En los parques, la vida brotaba con color. Jacarandas florecidas, puestos de globos, fuentes sencillas y bancas de hierro forjado daban forma a espacios pensados para quedarse. Todo tenía un aire artesanal. No había anuncios espectaculares ni pantallas luminosas compitiendo por la atención. El paisaje urbano se sentía limpio, cercano. Entre aromas, texturas y colores, Guadalajara fue construyendo una identidad propia, mestiza, orgullosa, viva. Se comía bien, se vivía con sencillez y se compartía sin tantos filtros. Cada calle guardaba una historia, cada barrio tenía su carácter. Pero ese equilibrio estaba a punto de cambiar, porque, como todo en la vida, la ciudad comenzó a transformarse. Poco a poco, dejó atrás su rostro completamente tradicional para abrirle la puerta a la modernidad. La televisión llegó con fuerza. Quienes podían comprar una la colocaban en la sala como símbolo de progreso. No era raro que los vecinos se reunieran en una sola casa para ver los programas. La pantalla en blanco y negro fascinaba. Transmisiones como Siempre en Domingo, La Carabina de Ambrosio o el noticiario de Jacobo Zabludovsky comenzaron a formar parte del imaginario colectivo. Ver una telenovela, un noticiero o incluso la luna desde la sala transformó las noches. Ahora dime tú, ¿qué es lo que más extrañas o te habría gustado vivir de aquella época? ¿Las calles tranquilas, la comida, el trato entre la gente? Te leo en los comentarios. La música fue uno de los campos donde el cambio se notó con más fuerza. Aunque el mariachi seguía siendo protagonista en bodas, serenatas y fiestas familiares, la juventud empezaba a mirar hacia otro horizonte. El rock and roll se colaba por la radio y encontraba nuevos ídolos en figuras como Elvis Presley y The Beatles. Poco después, surgieron referentes más cercanos como los Teen Tops y los Locos del Ritmo, que comenzaron a sonar con fuerza en las estaciones locales. La radio se volvió un canal de rebeldía. Los adolescentes ya no querían peinarse ni vestirse como sus padres. Buscaban pantalones entallados, faldas más cortas, lentes oscuros y, sobre todo, bailar. Las fiestas también cambiaron. De las verbenas tradicionales y los bailes en patios vecinales, se pasó poco a poco a salones privados con tocadiscos, focos de colores y luces improvisadas. La juventud quería expresarse. En Guadalajara empezaron a aparecer cafés cantantes y pequeños foros donde bastaba una guitarra y una voz para decir algo propio. Ahí comenzó a asomarse la figura del trovador urbano, alguien que cantaba lo que sentía y lo que veía en la ciudad que estaba cambiando. Las mujeres también comenzaron a ganar visibilidad en espacios públicos. Aunque aún había resistencia social, cada vez más tapatías ingresaban a preparatorias, universidades o trabajos administrativos. Empezaron a usar pantalones, a maquillarse distinto y a cuestionar el papel que se esperaba de ellas dentro de la familia. El cambio era lento,
pero ya estaba en marcha. La moda reflejaba ese movimiento. Los trajes sastre fueron perdiendo terreno frente a camisas estampadas y zapatos de charol. Muchas mujeres dejaron el rebozo para adoptar peinados de colmena, vestidos con vuelo y colores intensos. Vestirse se volvió una forma de decir quién eras y hacia dónde querías ir. También llegaron nuevos espacios. Las plazas comerciales comenzaron a transformar la manera de comprar y convivir. Plaza del Sol, inaugurada en 1969, se convirtió en símbolo de ese nuevo estilo de vida. Todo en un solo lugar, tiendas, comida, entretenimiento. El centro dejó de ser la única opción. Ahora había estacionamiento, música ambiental y vitrinas con marcas que prometían modernidad. La publicidad evolucionó junto con la ciudad. Los anuncios pintados en bardas fueron dando paso a carteles impresos, jingles pegajosos en la radio y estrategias más agresivas. Ya no solo se vendían productos, se ofrecían estilos de vida. El mexicano moderno debía verse bien, oler bien y consumir lo que marcaba tendencia. Así era Guadalajara en los años 60, una ciudad parada entre dos mundos, con un pie firme en la tradición y el otro avanzando hacia la modernidad. Ese contraste se convirtió en su sello. Fue más que un lugar, fue una manera de vivir, más cercana, más lenta, quizá más plena. No todo era ideal, por supuesto, pero había algo que hoy muchos añoran: la conexión con la gente, con el barrio, con el momento presente. Si tú viviste esa época, cuéntanos en los comentarios algún recuerdo, por pequeño que sea, una canción, una costumbre, un sitio que ya no existe. Y si no la viviste, dime qué fue lo que más te llamó la atención, qué te habría gustado experimentar. Suscríbete para seguir viajando por la memoria de México. Nos vemos en el próximo recorrido al pasado.